Lo dijo él. A primera hora. Buenos días a todas y todos, bienvenidos a Tostando Granizo. Les saluda Jimena Ron. Y María Dolores Miño. Les saluda Anabel Guerrero, gracias por su sintonía. Hoy vamos a hablar de, hay mucho de qué hablar, ¿no? Pero a propósito de las preguntas de la consulta popular, de las respuestas que dio la Corte Constitucional en los, digamos, de las decisiones relativas a la vía en relación a las preguntas de consulta popular, vamos a tocar una de ellas, que es la de la castración química a los violadores. ¿Qué es lo que dijo, qué es lo que plantea la propuesta, qué es lo que dijo la Corte Constitucional y cuáles son también un poco la realidad a nivel nacional? Vamos a comentarlo un poco para dar el contexto. Quiero contarles que la pregunta iba así más o menos, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende el artículo 393 de la Constitución? Es decir, era una reforma constitucional lo que se estaba planteando, a fin de que la Asamblea Nacional, a través de la ley, implemente un mecanismo de castración química para personas que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación y que también contemple la creación de un registro de aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sexuales. Ahí hay dos temas claramente diferenciados, el cual será de carácter confidencial y cuya única finalidad será la de prevenir su participación de actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes. Esto se proponía para reformar el 393 a fin de evitar, entre otras cosas, las violaciones o de reducir, si se quiere, las violaciones, sobre todo a niñas, niños y adolescentes. No sé cuál es el contexto a nivel nacional, Anabel, si tienes algo de eso. Creo que es importante señalar algunas cifras, ¿no? De lo que se conoce y datos oficiales, en el país existen actualmente 3.500 personas condenadas por delitos sexuales en el sistema penitenciario. Hay que hablar de cifras también en cuanto a violencia, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que enfrentan niñas, adolescentes? ¿Qué es lo que enfrentamos las mujeres en el país, ¿no? Uh-huh. Hay un total de 15.724 procesos judiciales por delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes que han sido registrados por el Consejo de la Judicatura, esto del 2014 al 2025. De estos, el 69% corresponden a casos de abuso sexual, el 20% a delitos de violación. Hay que también señalar que existe un subregistro, evidentemente no todos los casos se denuncian y llegan a ser judicializados, y además de señalar que la violencia contra niñas y adolescentes en el entorno familiar es muy alta, y precisamente es en ese entorno donde a veces no se llega a denunciar. Ahora, también señalar el tema de que pese, por ejemplo, a que el país tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Paola Guzmán, aún así entre 2014 y 2025 se registraron en el ámbito educativo 28.955 casos de violencia sexual, que equivalen a 7 casos por día. Entonces, hablaba yo de la sentencia de la Corte Interamericana porque a través de esta sentencia se obliga al Estado ecuatoriano a que tome medidas para erradicar y prevenir la violencia sexual en las aulas. Pero esto lamentablemente en el país no ha pasado. Yo quiero hacer alusión a un caso que realmente creo que ha impactado mucho a la ciudadanía. El 7 de septiembre una mujer adulta mayor fue agredida sexualmente en Delec, en Cañar, y lamentablemente murió consecuencia de esta agresión. Y hay que señalar, aunque sea muy crudo y muy duro, lamento tener que señalarlo, pero por ejemplo, esta señora fue agredida con un objeto, y precisamente la violencia sexual fue cometida con un objeto. Eso, y bueno, en el tema de las estadísticas internacionales, indicar que se establece que solo el 20 y el 30%, alrededor del 20 y 30% de los delitos sexuales se cometen por impulso sexual. Un poco para contextualizar también toda esta propuesta. Aterrador. Sí, es terrible. Y bueno, la pregunta que creo que nos hacemos todos es si es que esto es efectivo o no es efectivo para reducir las agresiones contra mujeres y niñas especialmente, pero también contra niños, hombres. Ahorita ya creo que no hay mucho filtro. Uh-huh. Y yo creo que aquí es el tema, creo que a mí me parece importante destacar que la Corte Constitucional en ningún momento dice, como le tratan de atacar,
que está a favor de los delincuentes y los violadores jamás. De hecho, la Corte Constitucional tiene varias decisiones donde refuerzan la obligación que tiene el Estado de proteger a las niñas y mujeres de todas las formas de violencia, incluyendo la violencia sexual. Pero, ¿qué es lo que pasa con la propuesta? A ver, en primer lugar, la castración química, para los que no sepan qué es lo que se estaba proponiendo. Cuando mucha gente piensa en la castración y piensa que va a venir alguien con tipo Lorena Bobbitt, como un cuchillo y miau. No es así. La castración química que se proponía era una terapia con medicamentos que lo que hacen es suprimir las hormonas de testosterona en el hombre, y la idea es que se reduzca su deseo sexual, y con ese deseo sexual reducido, supuestamente ya no va a violar menos. Entonces, ustedes tienen algunos estudios que parecerían dar cuenta de la efectividad de este tratamiento en reducir la reincidencia, pero tienes muchos otros que no. Entonces, por ejemplo, cuando esto se ha planteado, cuando este tema ya se ha planteado en otros países, en otras legislaturas, la conclusión es que no hay conclusión. La conclusión es que no hay estudios concluyentes que te determinen que efectivamente ese tratamiento te va a reducir los índices de reincidencia, en primer lugar. ¿Qué es lo que le tocaba hacer al Ejecutivo aquí? Traer estudios y traer expertos y traer médicos y especialistas que le demuestren a la Corte que efectivamente esto va a tener una incidencia clara en la reducción de la violencia. Pero hay otra cosa que a mí me preocupa y siento que esto no se ha tomado en cuenta, y es que la violencia sexual contra mujeres y niñas en el ámbito sexual, tiene muchas otras razones de peso distintas que el mero impulso sexual. Si ustedes leen, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que les recomiendo que lean, que es el famosísimo caso Campo Algodonero, González y otras, que es el primer caso donde la Corte Interamericana reconoce la existencia del fenómeno del femicidio. Y ahí dice algo que me parece que es fundamental para entender este tipo de debates. Las agresiones sexuales contra mujeres son una forma de discriminación que parte de la existencia de estereotipos contrarios a la mujer profundamente arraigados en la sociedad. Esto quiere decir que cuando una mujer o una niña es violada, no es solamente porque ella pasaba por ahí y había alguien con un deseo sexual desbordado, sino que responde a unos patrones donde en ciertas sociedades machistas, como la latinoamericana, por ejemplo, las mujeres son vistas como un objeto de apropiación porque se entiende que ellas por sí mismas no son personas íntegras y que pueden ser objeto de apropiación, e incluso es una forma de humillación. En el contexto de los conflictos armados, a propósito del tema que últimamente domina la conversación en Ecuador, si estamos en un contexto de conflicto armado, por ejemplo, en una guerra entre bandas, la violación no va a ser porque alguien tiene ganas, la violación va a ser quizás porque sabes que esta chica es hermana del de la banda contraria y es tu forma de someter y humillar al contrario. Entonces, en la medida de que no entendamos estos estereotipos, creo que no estamos entendiendo en su real dimensión de dónde en realidad viene el fenómeno de la agresión sexual. Importante esto que señala Lolo a propósito de esta sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las razones de las violaciones, sobre todo a mujeres, hay detrás, y a mujeres y a niños, hay un tema de disciplinamiento también, ¿no? Es un fenómeno que sí que da cuenta digamos, atraviesa toda esta discriminación y violencia estructural que sufren las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes. Pero en el caso específico de la propuesta que planteó el presidente de la República y de la decisión de la Corte Constitucional, que fue decirle no es reforma parcial a la Constitución, porque lo que el presidente de la República estaba planteando era que esta era una reforma parcial, y ahí la Corte Constitucional lo que hace es ahondar un poco más y hablar de derechos, y si hablamos de derechos, pues ya el tema no es una reforma, sino quizás incluso una asamblea constituyente, o una discusión, yo diría, a nivel de la Asamblea Nacional. Pero lo que la Corte Constitucional, en lo que ahonda, digamos, me parece a mí que resulta importante en cuanto al tema técnico que se ha señalado también, es que la propuesta no viene, que ya también fue señalado aquí, no viene acompañada de los estudios necesarios para determinar que la castración química realmente va a eliminar o va a reducir el tema de las violaciones a niños, niñas y adolescentes. Y un problema técnico también dentro de la propuesta que identificó la Corte Constitucional es que si bien el presidente de la República, digamos, o el Ejecutivo plantea los considerandos en función de los niños, niñas y adolescentes, en la propuesta no la pone.
Entonces, la castración química en la propuesta está a nivel general y en los considerandos o en los anexos está solamente para niñas, niños y adolescentes, y esto es sin duda alguna una inconsistencia, digamos, en la propuesta. Entonces, además de los temas técnicos que requieren ser mejorados en las propuestas que presenta el Ejecutivo para reformas constitucionales, también tiene que haber un tema de fondo, ¿no? No solamente de forma, sino de fondo, que es esto que hemos hablado, es decir, de la necesidad de probar, de demostrar que esto de aquí, esta solución realmente va a llevarnos a algún resultado, ¿no? Yo insisto que esto quizás se pueda conversar a nivel de la Asamblea Nacional, a mí sí me parece, Anabel. Sí, Tú que conoces más del tema legislativo, que sí que es un tema, el tema de las violaciones a niñas, niños, adolescentes y a mujeres, es un tema que se necesita debatir a nivel nacional a partir de la deliberación democrática. Totalmente de acuerdo. Yo me ratifico en lo que ustedes han dicho, definitivamente el tema de la motivación de quienes abusan sexualmente de niñas, niños, adolescentes, mujeres. El motivo va por el poder, va por la humillación, va por el control. Por ello, yo creo que lo importante es que tengamos claro que se violenta con objetos, se violenta con amenazas, se violenta de un sinnúmero de formas. Por ejemplo, y en esto que tú acabas de señalar, Jime, yo creo que es sumamente importante, por ejemplo, hablar de lo que implica la utilización de drogas, ¿no? Para abusar sexualmente. Esto ya en algunos países está siendo motivo de debate, incluso por el caso Pericot. Si ustedes recuerdan el caso Pericot, es su esposo quien la droga y hace que muchísimos hombres abusen de su pareja, ¿no? En un momento en que ella está totalmente sin conciencia. Entonces, ¿qué tal si también tenemos, por ejemplo, un debate respecto de esto, que usualmente también se utiliza muchísimo esto de utilizar drogas para que las mujeres estén en una situación en la que no tengan el mínimo de conciencia y se abusa de ellas, ¿no? Y las violaciones en manada también, ¿no? Justo iba a señalar eso, ¿no? Yo creo que hay que hablar de una reforma integral que implique educación sexual, que implique aplicación de los protocolos de prevención y de investigación de este tipo de delitos, la atención a las víctimas, la atención en salud mental, un sistema judicial que no nos revictimice. Hace poco el caso La Manada de Cayambe, por ejemplo, implica que el propio sistema judicial revictimiza a las estudiantes que habían sido víctimas de este delito tan atroz. Entonces, creo que esta propuesta, si bien puede ser discutida y si bien la Corte ya ha dado un pronunciamiento, no resuelve el problema de fondo, ¿no? En este momento, por ejemplo, pasamos por una situación en la que se fusiona el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el Ministerio de Gobierno, cuando lo que se requiere es precisamente de una institucionalidad fuerte para poder enfrentar temas de prevención y erradicación de violencia que contribuyen precisamente a disminuir el índice de violencia sexual en el país. Entonces, creo que es importante abordar este tema desde ese punto de vista. Incluso hay un tema del costo promedio que significaría esto. Esto tampoco ha estado en el debate, ¿no? Porque es muy, muy alto el costo y además de que implica que es temporal totalmente. Y la otra cosa que creo que es importante recordarles a las personas que nos escuchan hoy es que la castración química es un proceso reversible, ¿ya? Entonces, la pregunta que yo me hago es, ok, el Estado va a invertir X cantidad de dinero haciendo estos tratamientos que seguramente no son baratos. Y entonces perdón, Lolo, que te interrumpa solo un ratito. Dice que una inyección mensual de leuprolina está alrededor de $700. Y claro, es mensual. Exacto, es un tratamiento que tiene que ser de carácter permanente, pero además puede ser reversible. Entonces, si una persona termina su condena, ¿no es cierto? Seguramente la estrategia será preséntese una vez al mes para su inyección. Eso es un costo súper oneroso para el Estado, pero además es reversible. Entonces, yo digo, ¿para qué vamos a hacer ese gasto si igual puede ser reversible? Y como ustedes decían, también el tema pasa mucho por la prevención, como ha dicho ya la Corte en Campo Algodonero, el Estado tiene la obligación de generar políticas públicas de cara a deconstruir estos estereotipos de género que hacen que se cree, digamos, estos escenarios propicios para la violación. Y ciertamente algo que las que hemos tenido la oportunidad de litigar este tipo de casos sabemos, la respuesta de la función judicial frente a cualquier forma de violencia contra la mujer es deficiente. Entonces, tú presentas casos de violación, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer los fiscales de género, que obviamente no son todos, ¿no? Hay fiscales que son maravillosos, como en todo lado, y hay otros cuyas actitudes son altamente cuestionables. Pero
lo que ha pasado, lo que a mí me pasa al menos muy frecuentemente es que tú presentas, ¿no es cierto?, un caso de violación. Y el trabajo del fiscal, en vez de investigarle a la persona que está siendo señalada por este delito, es poner todos sus esfuerzos por cambiar la figura de violación a abuso, que tiene una penalidad menor. Y luego tratar de archivar. El objetivo es archivar. Y luego el sistema de justicia de alguna manera se demora años en darle respuesta a estas mujeres en procesos sumamente revictimizantes. Entonces, cuando la justicia no responde oportunamente o adecuadamente, lo que tú le estás diciendo al agresor es, vea, usted puede violar a sus anchas, que no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, si el castigo final allá a lo lejos en el túnel es la castración química por inyección, de todas maneras todavía tenemos que transitar en un sistema judicial engorroso, largo, revictimizante y que quizás no llegue a la condena final. Entonces, nuevamente me pregunto, excelente, si es que esto funcionaría, yo no tengo evidencia de que así sea. Si yo tuviera evidencia que esto funciona, maravillosamente, pero para eso tenemos que tener un sistema de justicia que sea capaz de responder a las víctimas oportunamente, y eso no tenemos, y yo, como siempre digo en todos los espacios, preferiría que se invierta en el fortalecimiento de un sistema de justicia enfocado en las víctimas. Y tener perspectiva de género no es sacar un pequeño diploma por ahí, sino en realidad tener sensibilidad hacia los problemas de las mujeres, que se invierte en inyecciones que igual al día siguiente el señor puede pincharse otra inyección para revertir el tratamiento. Esto que señala Lolo es súper importante, porque esto también lo dice la Corte Constitucional, ¿no? Porque dices tú, Lolo, no, ¿en qué momento, digamos, lo de las inyecciones? Bueno, tampoco consta en la propuesta, y la Corte Constitucional sí le dice, lo dice en su decisión, no existe tampoco una descripción del procedimiento, es decir, de cuándo va a suceder, mientras se está realizando la condena, cuando ya termine de ejecutarse la sentencia condenatoria. Es decir, hicieron falta muchísimas de esta información, digamos, que resulta vital para tomar una decisión de trascendental importancia como es la reforma a la Constitución. Y yo creo que aquí hemos dejado súper claro que la castración química no es la solución, es claramente, digamos, probablemente pueda abonar, pero no es la solución definitiva a un problema enorme que tenemos en el país. Y claro que tampoco va a evitar que los hombres sean violentos, ¿no? O que los agresores, digamos, de alguna manera generen más violencia. Creo que también hay que abordar un tema que la misma pregunta establece, además de la castración, es el listado de un registro confidencial de personas con sentencia condenatoria por delitos sexuales, que también se planteó en la propuesta inicialmente, aquí sí para niños, niñas y adolescentes, pero la Corte Constitucional señaló, como usted no me lo especificó, yo voy a pensar que ese registro confidencial es para cualquier persona que tenga una sentencia condenatoria por delito sexual, y de acuerdo a la Corte Constitucional, esto vulnera el derecho a la igualdad. Yo creo que esto quizás sí puede ser conversable, ¿no? El presidente ha insistido, entiendo que va a mandar nuevamente esa pregunta. Sí, porque es un tema que no estaba clara, que lo que le dijo la Corte Constitucional. Sí. Pero la Corte sí dice que esto puede vulnerar el derecho a la igualdad y no discriminación, y al principio de no discriminación, en la medida en que no te pueden discriminar por antecedentes penales. Yo creo que esto de aquí es conversable, la verdad. Sí, a mí me parece que este listado así a rajatabla, digamos, de eliminarlo de la posibilidad de conversarlo a nivel nacional, me parece inadecuado. O sea, bien planteado, y como tú dices, en el ámbito de un debate legislativo, por ejemplo, pero con expertos, con un manejo adecuado de cómo hacerlo, por ejemplo, ¿qué decía la Corte, no? Si hay, digamos, un tema en donde esta información es totalmente reservada, ¿ante quién es reservada? ¿Cuál es el punto? ¿Quién sí puede tener acceso? ¿Cómo realmente nos va a servir el registro, ¿no? Que la intención no era mala, porque, digamos, a mí me parece que la propuesta apuntaba a que hay un registro de personas condenadas por delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes que trabajen o que pretendan trabajar en un lugar donde hay niños, niñas y adolescentes. Para que no puedan ser nuevamente vinculados a esos espacios. Que es una especie de control, ¿no? Lo que dijo la Corte Constitucional. Yo, en esta parte de la decisión de la Corte Constitucional, yo sí tengo algunos reparos, no estoy de acuerdo. Lo que dice la Corte Constitucional es básicamente cualquier espacio donde, o sea, en cualquier espacio puede haber un niño. Entonces, ¿cómo tú
reduces el ámbito donde podrían estar estos agresores sexuales, yo creo que eso sí se puede trabajar. Empezar por el tema educativo, ¿no? A propósito de la sentencia Paola Guzmán Y Albarracín. la otra cosa que a mí que me hace un poco de ruido de la decisión de la Corte Constitucional es que dice, podría ser una medida discriminatoria. Yo, personalmente, con todo respeto, no alcanzo a ver el carácter discriminatorio, porque, a ver, la discriminación muy rapidito se configura no solamente cuando tú tienes un trato distinto, sino cuando ese trato distinto se evidencia que es irrazonable. incompatible, exactamente, incompatible con los objetivos de una sociedad democrática y, por otro lado, desproporcional. Entonces, aquí yo creo que sí hay argumentos de peso para decir, bueno, esto se justifica que existe este registro, en Estados Unidos lo hay. En Estados Unidos es tan preciso que tú pones tu dirección de tu casa en el computador, en un mapa, y te despliega en tu mapa los lugares donde donde viven otras personas que pueden ser agresores sexuales. Y de verdad, yo cuando vivía allá, a mí eso me servía un montón, porque era básicamente porque calles no ir. Sí es un mecanismo de protección. Entonces, como está justificado y como no es desproporcional o no debería ser desproporcional, eso ya depende del diseño, ¿no es cierto? Yo creo que sí supera un estándar de un análisis de constitucionalidad con el test de discriminación. Ahora, como ustedes bien dicen, y lo dijo Fabricio hace un momento, y yo suscribo con esto, hay cuestiones que no son materia de consulta, hay cuestiones que por su naturaleza tienen que ser tratados en el órgano de representación popular y amplia participación democrática como es la legislatura. Este es un tema, entre muchos otros que se han planteado ayer en el paquete de preguntas que se mandó ayer también, que tiene que ser discutido en la legislatura, porque precisamente este es un espacio amplio, democrático, donde todas las personas pueden participar. Puedes llamar expertos. Exactamente. Exacto, porque además necesitas un debate más profundo. Ya profundo. sabemos que precisamente apunta a reducir la posibilidad de ese debate, y eso puede generar serios cuestionamientos alrededor de la legitimidad de una ley que no pasa por este debate popular, que es lo que hace que la ley sea precisamente la norma más importante. Entonces, creo yo que a mí me encantaría ver este debate en la legislatura, de verdad. Totalmente. Porque yo creo que estamos perdiendo, decíamos esto antes de entrar al estudio, estamos perdiendo la posibilidad de debatir. Y el debate se está viendo como una suerte de ofensa, se está viendo como una suerte de ataque, y en realidad en democracia tenemos que empezar a escucharnos, y el lugar propicio para escuchar estas opiniones diversas es precisamente la legislatura. Yo creo que ahí la Corte quizás se equivocó un poco al decir que podría ser discriminatoria. Yo no creo que haya una discriminación cuando está bien justificado el objetivo, pero claro, ahí también los abogados del Ejecutivo tienen que hacer un trabajo, insisto, un poquito más prolijo a la hora de explicar bien, porque tú puedes tener en todo en la vida, ¿no? Tú puedes tener una excelente idea, tú puedes tener un excelente proyecto de negocios, una excelente propuesta normativa, pero si tú no la sabes justificar, pues no esperes que alguien te la compre. Exactamente. Entonces yo creo que el reto que tiene ahorita el Ejecutivo, sus abogados, es consigan bien la información, consíganse unos buenos peritos, consíganse unos buenos abogados expertos en esta materia para que sustenten una petición que de por sí a mí no me parece descabellada. Yo creo que todavía es posible, porque además lo que hizo la Corte Constitucional en este punto es analizar el contexto general, decir un listado de este registro confidencial de personas que tengan sentencia condenatoria por delitos sexuales a nivel general. Bueno, pongámosle a discutir a la Corte Constitucional, digamos si se requiere, ¿no es cierto?, el tema de niños, niñas y adolescentes, aunque yo concuerdo que la discusión es tan sensible y esto la ciudadanía tiene que tenerlo claro. Por seguridad ciudadana es necesario que esa discusión vaya a la Asamblea Nacional a través de un debate responsable de parte de los asambleístas y en un proceso ordinario. ¿Por qué? Porque pasar esta decisión tan compleja que requiere un análisis tan técnico a la ciudadanía, que mal que bien podrá leer un par de anexos de todas las preguntas, creo que es, digamos, un tiro en el pie, me parece. Sí, totalmente. Bueno, y retomando un poco el tema de la castración química, yo quisiera cerrar simplemente diciendo que a mí sí me preocupa concentrar el debate en este tipo de temas que son un poco como, digamos, espectaculares o generan bastante ruido, pero, digamos, quitar el ojo de lo que tiene importancia, que es el tema de no dejar de hablar de las fallas en los sistemas de prevención, que ya lo hemos dicho aquí. El tema de la revictimización institucional, lo hemos dicho, el tema de justicia, la falta de inversión en salud mental, el tema de que, por ejemplo, la justicia cuente con peritos, que la justicia cuente con todo lo que se requiere, incluso con los kits. Cada vez que hay un lamentable hecho de abuso sexual, de violencia sexual contra una mujer, se requieren, por ejemplo, en los sistemas de salud los kits. Estos kits que te permiten hacer el examen médico legal, pero que además también implica, por ejemplo, a la víctima dotarle de
de medicación o de lo que se requiere para que ellas no tengan luego problemas incluso con enfermedades de transmisión sexual y otro sinnúmero de situaciones. Por ejemplo, de esto también se debería hablar. Hay que debatir mucho todavía. Nos vamos ya. No sé si tenemos el granizo quemado de la semana. Yo les quería proponer a Rafael Correa entrevistando a Maduro. Creo que es un granizo quemado. Yo no entiendo, francamente, yo no entiendo cuál es la obsesión de Rafael Correa con Maduro. Yo creo que en este punto ya desde hace y este es un tema muy sensible para mí porque yo he trabajado durante algunos años en temas de Venezuela, entonces para mí no hay mucha discusión alrededor de que este es un régimen no solo ya violador de derechos humanos, sino también es un régimen que ha cometido, que sus miembros han cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces yo no entiendo cuál es la obsesión de un partido político que está atravesando una crisis interna y externa tan fuerte, donde se está desmoronando el partido, sumarle a estos cuestionamientos serios, apegándose y defendiendo a alguien que a todas luces es un dictador, que es indefendible, que ya ni siquiera los propios aliados de la región se atreven a defenderlo tan a rajatabla. O sea, Petro con muchas dudas de ayer. Me sumo a ese granizo categóricamente ya no. Entonces, este no es un tema de si eres socialista o no. Habrá que hacer un programa, yo creo que de ese, ¿no? De ese tema. Sí, hay que prometerle hacer ese programa, pero tenemos ese granizo quemado por hoy. Les agradecemos muchísimo su sintonía. Les mandamos un abrazo. Se despide Jimena Rom. Y María Dolores Miño. Anabel Guerrero. Saludos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.